Una tarde de octubre de 1947, en el confesionario de la pequeña iglesia de Santa María delle Grazie, en San Giovanni Rotondo, una mujer se derrumbó de rodillas sobre las baldosas frías antes de llegar siquiera a la rejilla. No cayó por debilidad, cayó porque le fallaron las piernas. Llevaba 3 días sin dormir, 3 días sin comer casi nada, 3 días caminando desde el pueblo vecino, a pie, porque no tenía dinero para el autobús. Se llamaba Giuseppina Marchetti, tenía 42 años, y había venido a pedirle algo a Padre Pío que ningún médico, ningún santo, ningún ser humano sobre la tierra había podido darle hasta ese momento. Había venido a pedirle que su hijo volviera a vivir. Quédate hasta el final. Lo que sucedió dentro de ese confesionario esa tarde fue presenciado por 3 personas además de Giuseppina. Ninguna de las 3 habló durante décadas, no por miedo, sino porque hay cosas que cuando se intentan poner en palabras se empequeñecen, y lo que vivieron esa tarde era demasiado grande para que ninguna palabra lo contuviera sin romperse. Y yo te voy a contar lo que ellas no se atrevieron a contar. Pero necesito pedirte algo antes de continuar. Quédate, quédate aunque seas escéptico, quédate aunque creas que estas cosas no existen, porque esto no es una historia sobre milagros, es una historia sobre el amor de una madre. Y eso, me parece, no necesita que nadie crea en nada sobrenatural para doler exactamente donde tiene que doler. Antes de entrar al confesionario, necesito llevarte un poco más atrás. Necesito que conozcas a Giuseppina como era antes de ese octubre, cuando todavía tenía el mundo entero dentro de los ojos, y su hijo corría descalzo por los campos de trigo del sur de Italia, sin saber que el destino ya lo había marcado. Giuseppina había nacido en un pueblo pequeño de la Basilicata en 1905, en una familia de agricultores que cultivaban trigo y criaban algunas cabras. Su padre murió cuando ella tenía 7 años, aplastado por una carreta en el camino al mercado, un accidente estúpido de esos que ocurren sin razón y sin anuncio, y que dejan a los que quedan con la sensación de que el mundo no es tan sólido como parecía. Desde entonces la vida se volvió una negociación constante con la escasez. Aprendió a hacer pan antes que a leer, aprendió a coser zapatos antes que a escribir, y aprendió, sobre todo, a no pedir nada que no pudiera conseguir con sus propias manos, porque en aquel mundo, pedir era una forma de humillarse, y humillarse era un lujo que los pobres no podían permitirse. Se casó a los 21 años con un hombre llamado Enzo Marchetti, albañil, callado, bueno como el pan duro. No era un hombre de palabras bonitas ni de gestos grandiosos, pero era un hombre que llegaba a casa todas las noches, que ponía el jornal sobre la mesa sin esconder nada, y que miraba a Giuseppina como si todavía no pudiera creer que ella hubiera dicho que sí. Había en él una honestidad sin adornos que Giuseppina, mujer práctica y directa, valoraba más que cualquier romanticismo. Tuvieron 4 hijos, 3 niñas y un varón. El varón se llamaba Marco y llegó al mundo en 1928, el último de los 4, el más chico, el que Giuseppina miró por primera vez y supo, con esa certeza que no se explica pero tampoco se discute, que aquel niño iba a ser su vida entera. No era que quisiera menos a las niñas, las quería con toda el alma. Pero Marco era diferente. Marco era el tipo de niño que llenaba una habitación sin hacer nada. Tenía una risa que empezaba en el estómago y terminaba en los ojos, y unos ojos tan oscuros y tan llenos de algo que los vecinos decían que parecía que miraba más adentro de las cosas que afuera. Desde pequeño, Marco tenía la costumbre de quedarse parado frente al campo al atardecer, quieto, con las manos metidas en los bolsillos, mirando cómo el sol se rompía sobre los cerros. Giuseppina lo miraba desde la puerta de la casa y sentía algo que no sabía nombrar. Algo entre orgullo y miedo. Porque los niños que miran así, con esa intensidad silenciosa, o terminan siendo grandes o terminan siendo destruidos por un mundo que no sabe qué hacer con ellos. La guerra llegó y se llevó a Marco cuando tenía 16 años. No lo llamaron a filas todavía. Era demasiado joven, pero la guerra llegó igual, en forma de hambre, de miedo, de noches sin dormir escuchando los aviones rasgar el cielo,
de vecinos que se iban y no volvían. Y cuando terminó la guerra, Marco tenía 18 años, y el mundo que había conocido ya no existía. Enzo, su padre, había muerto de una pulmonía en el invierno de 1944, solo en el hospital de la ciudad, sin que nadie de la familia pudiera estar con él porque el pueblo estaba bajo toque de queda y los caminos estaban cortados. Murió como habían muerto muchos en aquellos años, sin despedida, sin ceremonia, solo con la frialdad burocrática de una guerra que trataba a los cuerpos como números en una lista. Las 3 hermanas de Marco se habían casado y dispersado, cada una siguiendo a un marido hacia otro pueblo, otra provincia, otra vida. Y Giuseppina y Marco se quedaron solos en aquella casa pequeña, con el tejado que perdía tejas cuando llovía y la huerta que daba lo justo para no morirse de hambre si uno no tenía otras exigencias. Marco intentó trabajar. Lo intentó de verdad, con esa determinación de los hijos que han visto a su madre sufrir y que llevan el peso de eso como una deuda que necesitan pagar. Trabajó en la construcción, trabajó en el campo durante las temporadas de cosecha, trabajó de mozo en una trattoria del pueblo los fines de semana. Pero había algo en él que desde el fin de la guerra no terminaba de encajar. Se ponía pálido de repente, sin razón aparente. Le temblaban las manos en los momentos más inesperados. Se despertaba a las 3 de la madrugada gritando cosas que no recordaba al día siguiente, cosas que Giuseppina escuchaba desde su cuarto con el corazón apretado y que nunca le preguntaba porque el instinto le decía que algunas heridas se curan mejor en silencio. El médico del pueblo dijo que era el sistema nervioso, que tantos jóvenes tenían lo mismo después de la guerra, que el cuerpo y la mente tardaban en procesar ciertas cosas y que ya se le pasaría. Pero no se pasó, se fue poniendo peor. En la primavera de 1947, Marco empezó a vomitar sangre. Giuseppina no entró en pánico, o sí entró, pero lo contuvo dentro de ella con esa fuerza brutal que tienen las madres del sur que han visto demasiado y han aprendido que el pánico es un lujo que los suyos no pueden permitirse. Llevó a Marco al hospital de la ciudad más cercana, en un camión de un vecino que hacía el trayecto los martes. El diagnóstico tardó 3 semanas en llegar. 3 semanas en las que Giuseppina durmió mal y rezó mucho, y limpió la casa 2 veces por semana sin necesidad, porque fregar suelos y ordenar cosas era la única forma que conocía de soportar la espera. Cuando el diagnóstico llegó, lo dijeron con esa frialdad clínica, que los médicos a veces confunden con profesionalismo, pero que en realidad es solo una forma de protegerse de tanto dolor ajeno. Tuberculosis, avanzada. En ambos pulmones. Le dieron 6 meses, quizás 12 si tenía suerte y el organismo respondía al tratamiento. Pero el tratamiento era caro, requería medicamentos que no estaban al alcance de una mujer con lo justo para vivir, y Giuseppina no tenía dinero. Las hermanas de Marco mandaron lo que pudieron, que no era mucho, porque todas tenían sus propios maridos, sus propios hijos, sus propias bocas que alimentar. Giuseppina vendió el poco oro que le quedaba de toda su vida, los pendientes de la boda, una cadena que había sido de su madre, un broche pequeño que nunca supo de dónde venía, pero que siempre había estado en el cajón de la mesita de noche, como si siempre hubiera estado allí. No fue suficiente. Marco fue empeorando a lo largo del verano. Para septiembre de 1947 ya no podía levantarse de la cama. Ya casi no comía. La tos lo sacudía entero durante minutos seguidos y después lo dejaba allí, agotado sobre la almohada, con los ojos cerrados, respirando con un sonido que Giuseppina oía por las noches desde su cuarto y que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Un sonido húmedo, trabajoso, como si cada bocanada de aire fuera una batalla que el cuerpo estaba perdiendo lentamente, palmo a palmo, sin capitular, pero sin fuerzas ya para ganar. Una vecina, una mujer llamada Carmela, que había hecho el viaje a San Giovanni Rotondo 2 años antes, por razones propias que nunca explicó del todo, fue a ver a Giuseppina una tarde y le dijo algo que Giuseppina escuchó primero con escepticismo y después, a medida que Carmela hablaba, con esa mezcla de desesperación y fe que solo produce la proximidad de la muerte.
Carmela le habló de Padre Pío. Le habló con cuidado, eligiendo las palabras, porque conocía a Giuseppina y sabía que no era mujer de dejarse llevar por las emociones ni por las historias extraordinarias. Le habló de las estigmas, de las cartas que llegaban de toda Europa, de los testimonios de personas que habían llegado a San Giovanni Rotondo cargando enfermedades que los médicos habían declarado incurables y que habían vuelto a sus casas sin ellas. Le habló de cosas que Giuseppina, mujer de fe sencilla y práctica, habría descartado en cualquier otra circunstancia como exageraciones de gente demasiado impresionable o demasiado necesitada de creer. Pero Marco estaba muriéndose, y cuando se muere alguien a quien has amado más que a tu propia vida, se agotan muy rápido los criterios para juzgar lo que es razonable intentar. Giuseppina salió de su casa 4 días después, antes del amanecer, sin decirle a Marco a dónde iba, porque Marco habría intentado disuadirla. Habría dicho que era demasiado lejos, que ella era demasiado mayor para ese viaje, que esas cosas no existían, y Giuseppina no tenía tiempo para esa conversación. Le dejó una nota que decía que había ido a ver a unas primas que necesitaban ayuda. Llevaba en el bolsillo del abrigo lo único que le quedaba que tenía valor no monetario, sino sentimental. Un rosario de madera que había pertenecido a su madre y que ella había heredado el día que su madre murió con él entre los dedos. Y llevaba también 5 liras que le había prestado Carmela para el camino, con la promesa de devolvérselas cuando pudiera. El viaje duró 3 días. Parte a pie, parte en un carro de un campesino que iba en la misma dirección y que la recogió en la cuneta sin hacerle preguntas, porque en el sur de Italia, en aquella época, la gente que caminaba por los bordes de las carreteras con cara de haber tomado una decisión importante, merecía respeto y no interrogatorios. Parte en un autobús que la dejó a mitad de camino, porque cuando el cobrador llegó a su asiento, ella abrió el bolso y contó las liras que le quedaban, y la cifra no alcanzaba para lo que quedaba de trayecto, y el cobrador, un hombre de mediana edad con bigote y aspecto de haber visto muchas cosas, la miró un momento y dijo que se quedara, que ya arreglarían cuentas a la llegada, y nunca las arregló. Durmió 2 noches a la intemperie, en los márgenes del camino, con el abrigo doblado bajo la cabeza y los zapatos puestos porque no sabía con quién podría encontrarse, y era mujer sola. No comió casi nada, no porque ayunara voluntariamente, sino porque no tenía con qué comprar comida, y el orgullo que había mamado desde niña le impedía pedir limosna, aunque el estómago se lo estuviera exigiendo con una insistencia que a ratos se volvía dolorosa. Llegó a San Giovanni Rotondo a última hora de la tarde del tercer día. Tenía los pies ampollados dentro de los zapatos, la falda con barro hasta la rodilla, y el pelo pegado a las sienes por el sudor y la lluvia fina que había empezado a caer en las últimas horas del camino. El pueblo era pequeño, con calles empedradas que olían a piedra mojada y a madera quemada, y cuando vio la iglesia al final de una cuesta, con la fachada simple y la luz que salía por las ventanas en la tarde que ya oscurecía, las piernas le fallaron, no de golpe, sino despacio, como si el cuerpo hubiera estado aguantando todo ese tiempo con la promesa de llegar y ahora que había llegado, se permitiera por fin soltar lo que había estado sosteniendo. Se arrodilló en el suelo del atrio antes de entrar. Estuvo así un rato largo, con la frente apoyada en las manos y las manos apoyadas en las rodillas, sin rezar con palabras, porque las palabras en ese momento no le salían, rezando solo con el peso del cuerpo, con el agotamiento, con la desesperación, con ese amor de madre que es la oración más vieja y más desnuda que existe, la que no necesita forma ni lenguaje, porque la entienden todas las fuerzas del universo sin que nadie se la explique. Dentro de la iglesia había varias personas esperando. La lista para confesarse con Padre Pío era larga. Siempre lo era. Había gente que llevaba días esperando, gente que había venido de otros países en tren y en barco, gente que dormía en las escaleras de la iglesia, envuelta en mantas para no perder el turno. Giuseppina tomó su número de una mujer voluntaria que la miró con esa forma de mirar que tienen las personas acostumbradas a ver llegar a gente rota, sin escándalo,
sin lástima excesiva, con una compasión práctica que es la única compasión que sirve de algo. Y se sentó en un banco de madera y esperó. Esperó toda la tarde. Esperó toda la noche, sentada en ese banco con el rosario entre los dedos, viendo cómo la iglesia se vaciaba y se llenaba en turnos, viendo cómo la gente que salía del confesionario a veces tenía los ojos rojos y a veces tenía la cara de quien acaba de poner algo muy pesado en el suelo por primera vez en mucho tiempo. Esperó la mañana siguiente. No durmió. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía a Marco en la cama, con aquella respiración que parecía una batalla perdida, y los ojos se le abrían solos como si el sueño fuera una traición que no podía permitirse mientras su hijo seguía al otro lado de ese viaje. Al día siguiente, a media tarde, llegó su turno. Lo que ocurrió dentro del confesionario esa tarde fue reconstruido años después a partir del testimonio de 3 personas. Una mujer llamada Asunta, que era voluntaria en la iglesia y estaba en la sacristía adyacente, con la puerta entreabierta, porque estaba ordenando unos libros y no había cerrado del todo. Un sacerdote joven llamado don Renato, que pasó por el pasillo lateral en el momento justo y que se detuvo sin querer porque oyó algo que le hizo frenar el paso, y una anciana llamada Filomena, que estaba rezando en el banco más cercano al confesionario y que, aunque no oyó todo con claridad, oyó suficiente para que aquella tarde se quedara grabada en ella con la nitidez de las cosas que ocurren pocas veces en una vida. Los 3 coincidieron en algo que relataron de forma independiente y sin haberse puesto de acuerdo. Antes de que Giuseppina entrara al confesionario, Padre Pío llevaba 1 hora en silencio. No estaba confesando a nadie. Estaba sentado en su lugar con los ojos cerrados y las manos sobre las rodillas, inmóvil, como ausente de un modo que no era sueño ni distracción, sino algo que los que lo conocían bien reconocían como un estado diferente. Los voluntarios que llevaban tiempo en la iglesia dijeron después que ese silencio previo era una señal que habían aprendido a identificar con los años, que había veces en que Padre Pío sabía lo que venía antes de que llegara, que algo en él se preparaba antes de que la puerta se abriera. Giuseppina entró, cerró la pequeña puerta del confesionario detrás de ella, y durante los primeros segundos no dijo nada. Asunta, desde la sacristía, oyó el silencio. Lo oyó con esa nitidez que tienen los silencios que están llenos de algo, que no son vacíos sino densos, habitados por algo que no tiene forma pero tiene peso. Después oyó a Giuseppina empezar a hablar. No habló con el tono de quien se confiesa, habló con el tono de quien se desmorona. La voz le salió rota desde el principio, sin orden, sin estructura, atropellándose a sí misma como hacen las palabras cuando el cuerpo ya no puede sostener más tiempo lo que ha estado cargando. Dijo el nombre de Marco. Dijo los pulmones. Dijo el hospital y el médico y los 6 meses que se habían convertido en menos de 6 meses y en ese momento quizás en semanas que se contaban con los dedos de una mano. Dijo que era su hijo. Lo dijo varias veces, con esa insistencia de quien teme que la magnitud de lo que está pidiendo no quede clara, como si temiera que Padre Pío no entendiera qué clase de cosa estaba pidiéndole salvar, qué clase de pérdida sería perder eso. Y entonces dijo algo que don Renato, que pasaba por el pasillo en ese instante y que se había detenido sin querer al oír la intensidad de esa voz, escuchó con claridad y no olvidó jamás. Lo escribió esa misma noche en su diario personal, con letra pequeña y apretada, porque sintió que era algo que tenía que quedar escrito en algún lugar, aunque fuera solo para él. Años después, cuando era ya un sacerdote de edad avanzada, se lo contó a un amigo. Y de ese amigo llegó, por caminos que no vienen al caso detallar, hasta los investigadores que recopilaban testimonios para el proceso de canonización. Giuseppina dijo: «Padre, yo sé que usted puede hacer cosas que los hombres no pueden. Yo no sé si merezco pedirle esto. Toda mi vida he sido una mujer pequeña, sin virtudes grandes, sin nada especial que me haga digna de pedir lo que voy a pedir. He trabajado, he querido a los míos, he intentado no hacer mal a nadie. Eso es todo lo que puedo decir a mi favor, y sé que no es mucho.
Pero mi hijo se está muriendo, padre, y yo no puedo hacer nada. No tengo dinero para el médico, no tengo manera de pararlo, solo puedo mirarlo y ver cómo se va. Y usted entiende lo que es eso. Usted sabe lo que es querer a alguien más que a uno mismo, porque si no lo supiera, no estaría aquí con esas manos. Sálveme al hijo, padre. Se lo pido de rodillas, se lo pido con todo lo que tengo, que no es mucho, pero es todo lo que soy. Después de eso hubo un silencio largo, muy largo. Don Renato dijo que ese silencio duró al menos 3 minutos. 3 minutos de nada, de quietud absoluta. Filomena, desde el banco, oyó el mismo silencio y sintió que el aire de la iglesia cambiaba de una forma que no supo describir con exactitud, no la temperatura, ni el olor, ni nada físico que pudiera señalar, solo que algo que normalmente era invisible se volvió por un momento perceptible, como cuando en una habitación a oscuras se enciende algo muy pequeño, y uno de repente puede ver los contornos de las cosas que estaban allí todo el tiempo. Y entonces Padre Pío habló. Habló en voz baja, pero la iglesia era pequeña y el silencio era total, y don Renato y Filomena y Asunta oyeron cada palabra con la misma claridad con que se oye el primer trueno antes de una tormenta que lleva horas acumulándose. Dijo lo siguiente, y esto es lo que nadie tuvo el valor de contar durante décadas, porque no había forma de contarlo sin que sonara a locura o a exageración, y las personas que lo oyeron prefirieron cargarlo en silencio, como se cargan las cosas que son demasiado grandes para compartirlas con el mundo, sin que el mundo las reduzca a algo manejable y las vacíe de lo que tenían. Padre Pío dijo, Giuseppina, tu hijo ya ha sufrido lo que tenía que sufrir, ya ha pagado lo que no era su deuda, pero que cargó igual, como cargan los inocentes las deudas de un mundo que no les preguntó si querían nacer en él. El cuerpo puede más de lo que creen los médicos cuando tiene razones suficientes para seguir. Y tu hijo tiene razones. Las tiene porque tú has venido aquí a dárselas. Dile que se levante. Dile que el jueves por la mañana se levante de la cama y salga al sol. Dile que respire profundo, sin miedo, como hacía cuando era niño en el campo y el mundo todavía le parecía sólido. Y que sepa que hay alguien que ha intercedido por él con más amor del que él puede imaginar. Con el amor que nunca se rompe, que sigue después de todo, que es lo único que persiste cuando lo demás se deshace. Giuseppina, según contó ella misma mucho después, no entendió en ese momento la dimensión entera de lo que estaba oyendo. No lo procesó con la cabeza, sino con el cuerpo. Solo oyó que le decían que su hijo tenía que levantarse, que había que decirle que se levantara. Y eso fue suficiente para que algo dentro de ella, algo que llevaba meses apretado y contraído como un puño que no sabe a quién golpear, se abriera de golpe. Rompió a llorar. No un llanto delicado ni silencioso. Un llanto de cuerpo entero, de los que salen del estómago y sacuden los hombros y llenan la garganta de un sonido que no es exactamente llanto, sino algo más parecido al alivio después de un dolor demasiado largo, al aire que entra en los pulmones de alguien que llevaba demasiado tiempo conteniendo la respiración. Padre Pío no dijo nada más durante un momento, y después Asunta, que estaba más cerca, oyó un murmullo en latín que era claramente una oración, una absolución, aunque Giuseppina no se había confesado de ningún pecado. Se había confesado de amor, de ese amor que a veces es tan grande que asusta y uno no sabe exactamente dónde termina la virtud y dónde empieza algo que es más que virtud, algo para lo que el lenguaje humano no tiene todavía la palabra exacta. Giuseppina salió del confesionario con los ojos tan hinchados que casi no podía ver. Asunta la ayudó a sentarse en un banco y le trajo un vaso de agua, y se sentó a su lado sin decir nada, solo presente, que es a veces lo único que puede hacer alguien por otro y también lo más importante. Cuando Giuseppina pudo hablar, solo dijo, gracias, no a Asunta, a nadie en particular, solo gracias, al aire, a la iglesia, a lo que fuera que estuviera escuchando, y se quedó en la iglesia hasta el cierre, rezando en el banco con el rosario de madera de su madre entre los dedos, en silencio, sin pedir nada más, porque sentía que ya había pedido todo y que lo que viniera después dependía de algo que estaba fuera de su alcance
y dentro del cual ella confiaba completamente. Volvió a su pueblo en 4 días. El mismo camino de ida, pero con el cuerpo diferente, como si el peso que cargaba en los hombros hubiera cambiado de naturaleza, aunque no de cantidad. Llegó un miércoles por la noche, cuando ya era tarde, y Marco llevaba horas en la cama. Se sentó al borde de su cama, en la penumbra, con la única vela encendida en la mesita, y le tomó la mano. Y le dijo lo que Padre Pío le había dicho. Le dijo cada palabra. Le dijo el jueves por la mañana. Le dijo el sol. Le dijo que respirara profundo. Le dijo que había alguien que había intercedido por él con más amor del que él podía imaginar. Marco la miró durante un rato largo, sin decir nada. Tenía la cara delgada, los pómulos salidos, los ojos hundidos en las cuencas por semanas de fiebre y de no dormir bien. Pero tenía los ojos de siempre, esos ojos oscuros que miraban más adentro que afuera. Y dijo, con la voz ronca de semanas de tos acumulada en la garganta: «Está bien, mamá». El jueves por la mañana, Giuseppina se despertó antes del amanecer y se quedó sentada en una silla en el pasillo, junto a la puerta del cuarto de Marco, sin encender la luz, escuchando. Escuchó su respiración, el mismo sonido de siempre, húmedo y trabajoso. Lo escuchó durante horas, mientras afuera el mundo iba aclarando despacio, primero gris y después, con los primeros colores del amanecer, filtrándose por la ventana pequeña del pasillo. Y entonces oyó el crujido de la cama, los muelles apretándose de una forma diferente, el sonido de alguien incorporándose. Oyó los pasos en el suelo de madera, lentos, inseguros, como los pasos de alguien que no está del todo seguro de que las piernas vayan a aguantar, pero que decide intentarlo de todas formas. La puerta del cuarto de Marco se abrió. Él estaba allí, de pie, en el umbral, con el pijama arrugado y los pies descalzos en el suelo frío. Estaba pálido, estaba delgado, pero estaba de pie, y en la cara tenía una expresión que Giuseppina no supo describir con palabras esa mañana, ni en ningún momento de su vida posterior cuando intentó hacerlo. No era exactamente alegría, no era exactamente sorpresa. Era algo más parecido al asombro de alguien que acaba de descubrir que el mundo todavía existe, cuando estaba casi seguro de que no iba a seguir estando en él para verlo. Giuseppina se levantó de la silla. Le dio la chaqueta que tenía preparada desde la noche anterior, porque había pensado en ese momento, lo había pensado muchas veces, y quería que cuando llegara estuviera lista. Le abrió la puerta de la casa, y Marco salió. Salió a la mañana de octubre, al aire frío que olía a tierra húmeda y a hojas que empezaban a caer, a la luz todavía baja del sol que entraba entre los cerros, con esa timidez de las mañanas de otoño que no saben todavía si van a quedarse. Se quedó parado un momento en el umbral, con los ojos cerrados y el pecho levantándose, y respiró profundo, sin miedo, como le habían dicho, y después abrió los ojos y miró a su madre. Giuseppina no dijo nada. Marco no dijo nada. Hay momentos que si los llenas de palabras los rompes, como se rompe un hilo de luz cuando alguien mueve la mano demasiado rápido. Este era uno de esos momentos. Lo que sucedió en los meses siguientes no tiene explicación médica documentada, en parte porque Giuseppina nunca volvió al hospital de la ciudad con Marco, no porque desconfiara de la medicina, sino porque no tenía dinero para el viaje, y porque Marco, con el paso de las semanas, sencillamente dejó de necesitarlo de la manera urgente que antes. La tos fue disminuyendo. Primero los episodios se hicieron más cortos, después más espaciados, después casi ausentes. El apetito fue volviendo, despacio pero de forma constante, como vuelven las cosas que tienen que volver. El peso fue volviendo. La fuerza fue volviendo. Para la Navidad de ese año, Marco se levantaba todas las mañanas, comía con su madre, ayudaba con las cosas de la casa y salía a caminar por el campo por las tardes, solo, con las manos en los bolsillos, mirando los cerros de esa forma que siempre había tenido de mirar las cosas como si las viera por primera vez y también como si las reconociera de siempre. Los vecinos que lo veían no sabían qué decir. El médico del pueblo, un hombre escéptico con décadas de trabajo a sus espaldas y la costumbre honesta de admitir lo que no entendía,
Lo examinó en febrero de 1948 porque Giuseppina insistió en que lo revisara. Lo examinó durante un rato largo, con esa concentración de quien no quiere llegar a ninguna conclusión sin haber mirado todo 2 veces. Después de terminar, se sentó, puso las manos sobre la mesa y dijo que no encontraba signos activos de enfermedad. Lo dijo 2 veces, con una pausa entre las 2 veces. No encontraba signos activos de enfermedad, y añadió que no tenía manera de explicarlo y que prefería no intentarlo. La historia no termina aquí. Hay una capa más, y es la capa que más tiempo tardó en salir a la luz, porque era la capa más íntima, la más protegida por el silencio de un hombre que había aprendido desde pequeño a guardar para sí las cosas que le parecían demasiado propias para el mundo. 30 años después, en 1977, Marco Marchetti tenía 49 años, 3 hijos propios y una vida que él mismo, en los momentos de gratitud que le venían a veces sin que los buscara, calificaba de un regalo. Vivía en el mismo pueblo donde había nacido, en una casa que había ampliado con sus propias manos. Una tarde de verano, recibió la visita de un periodista de una revista católica del norte de Italia que estaba escribiendo un artículo sobre testimonios de curación atribuidos a Padre Pío, que había muerto en 1968. El periodista había llegado hasta Marco a través de una cadena larga de referencias, que empezaba en Asunta, la voluntaria de la iglesia, que todavía vivía y que todavía recordaba aquella tarde de octubre de 1947 con la nitidez de las cosas que uno sabe que no va a olvidar en el momento mismo en que las está viviendo. Marco recibió al periodista en la cocina de su casa. Le ofreció vino y sentó en la misma mesa donde comía con su familia, y le contó la historia desde el principio, desde la enfermedad, desde la visita de su madre, desde el jueves por la mañana. La contó sin adornos, con esa sequedad narrativa de los hombres del sur que han aprendido que los hechos no necesitan decoración para ser lo que son, que añadirles palabras de más es una forma de desconfiar de ellos. El periodista lo escuchó todo y al final le hizo una pregunta directa, sin rodeos. ¿Creía que había sido un milagro? Marco estuvo en silencio un momento. Un silencio largo y denso, como los que había tenido de niño mirando los cerros. Después, dijo algo que el periodista publicó y que es lo que más se recuerda de ese artículo. Yo no sé lo que fue. Soy un hombre sencillo, no tengo forma de saber lo que es posible y lo que no lo es. Lo que sé es que yo me estaba muriendo y que después no me morí. Y sé que la noche del miércoles, antes del jueves que mi madre me había dicho, tuve un sueño. En el sueño había un hombre que yo no conocía, un hombre mayor, con el hábito de los frailes y las manos vendadas. No me dijo nada, solo me puso una mano en el pecho, aquí, sobre el esternón, y la dejó allí quieta, y yo sentí calor. Un calor que empezaba donde estaba su mano y se iba extendiendo hacia adentro, hacia los pulmones, como cuando metes las manos en agua caliente en invierno y el calor sube por los brazos despacio. Me desperté a las 3 de la madrugada, la habitación estaba en silencio, y por primera vez en meses respiré sin dolor. Solo eso, respiré y no dolió. Me quedé allí tumbado, escuchando mi propia respiración en el silencio y llorando sin saber exactamente por qué. Llorando de algo que no era tristeza. El periodista publicó el testimonio. El artículo tuvo una circulación modesta. Quedó archivado en la hemeroteca de la revista, y allí habría permanecido para siempre si no hubiera sido por lo que sucedió 25 años después, en el año 2002, cuando el Vaticano canonizó a Padre Pío y una investigadora del proceso de canonización, revisando testimonios en archivos de todo el sur de Italia, encontró el artículo y localizó a Marco, que entonces tenía 74 años y seguía en el mismo pueblo. Marco repitió el testimonio de forma oficial, palabra por palabra, con 74 años, con el mismo tono, sin añadir ni quitar. Y añadió una cosa que no había contado al periodista en 1977. Una cosa que había guardado durante 55 años, porque hay cosas que son demasiado propias para decirlas antes de que llegue el momento en que uno siente que deben salir.
Dijo que aquella noche, en el sueño, cuando el hombre con las manos vendadas le puso la mano en el pecho, él le preguntó quién era, no con la boca, con el pensamiento, con esa forma silenciosa que tienen los sueños de comunicar sin necesitar palabras. Y el hombre le respondió, no con palabras tampoco, con una imagen de su madre, joven, mucho más joven de lo que Marco la había conocido nunca, arrodillada en un atrio de piedra con la frente apoyada en las manos y la lluvia cayéndole sobre los hombros y el pelo. Y Marco entendió en ese momento, con esa certeza de los sueños que es diferente a cualquier otra certeza porque viene de más adentro, que lo estaba curando no era ningún poder sobrenatural aplicado desde fuera de él. Era el amor de su madre, tan concentrado, tan absoluto, tan completamente entregado, que había encontrado la forma de traspasar lo que la medicina no podía traspasar, que había ido más lejos que cualquier cosa que él pudiera haber hecho por sí mismo. Giuseppina murió en 1981 a los 76 años, en su cama, en la misma casa donde había vivido toda su vida. Marco estuvo con ella hasta el final, sentado al borde de la cama con la mano de ella entre las suyas, igual que ella le había cogido la mano a él en aquella cama de 1947 para decirle lo que tenía que decirle. Murió con el rosario de madera entre los dedos, el mismo rosario que había llevado al confesionario esa tarde de octubre. Marco se lo quedó, lo guardó en la mesita de noche durante años, después lo pasó a su hijo mayor, que lo tiene todavía. Marco vivió hasta los 83 años. Murió en 2011 en el mismo pueblo, en la misma casa donde había nacido. Sus hijos cuentan que los últimos años salía todas las mañanas al umbral de la puerta, sin importar el tiempo que hiciera, y se quedaba un momento parado allí antes de entrar a desayunar, con los ojos cerrados, respirando profundo y despacio, como hacía cuando era niño en el campo, como le habían dicho que hiciera ese jueves de octubre de 1947, y como no había dejado de hacer desde entonces cada mañana, como si fuera un rito o una gratitud o las dos cosas a la vez. Sus hijos le preguntaron una vez qué pensaba en esos momentos. Marco los miró con esos ojos oscuros que habían heredado sus hijos y al menos uno de sus nietos y les dijo, con esa brevedad directa de siempre, en nada, en todo, en lo cerca que estuvo de no estar aquí, y en lo que cuesta, a veces, que alguien te ame lo suficiente como para tirarse al vacío por ti. Ahora te pregunto algo a ti, y quiero que te lo tomes en serio antes de responder, que no respondas de impulso, sino que lo dejes estar un momento. Si tú estuvieras en ese banco de la iglesia, en ese octubre de 1947, escuchando a través de las paredes lo que Giuseppina le pedía a Padre Pío, ¿qué habrías sentido? ¿Habrías creído que lo que iba a pasar era posible? ¿O habrías buscado una explicación que lo hiciera caber dentro de lo que ya conocías, dentro de lo que te sentías seguro de entender? Yo no tengo respuesta, y creo que eso es lo más honesto que puedo decirte, porque hay historias que no piden que las creas, solo piden que las escuches y que te permitas sentir, aunque sea por un momento, el peso de lo que significa querer a alguien más que a ti mismo y tirarte al vacío por él sin saber si va a haber algo al otro lado que te sostenga. Si esta historia te llegó, compártela con alguien que esté pasando por algo difícil ahora mismo, porque a veces lo que alguien necesita no es una solución, ni un consejo, ni una respuesta, es saber que otros también estuvieron de rodillas, en el suelo frío de algún atrio, con la frente apoyada en las manos y la lluvia cayendo, y que encontraron la forma de levantarse. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias como esta. Hasta la próxima.